tú le sigas dando esta palabra que ya dio la introducción el jueves, Señor. El jueves tú lo usaste para ya mostrar la intención de esta palabra. Te ruego que tomes el control de su mente, de su corazón, que Él pueda sembrar esta semilla en buena tierra en este día. Pero también, Señor, dice que el sembrador salió a sembrar, y la semilla cayó en buena tierra y dio frutos. Pero lo más importante que sale en ese texto dice, y el fruto permaneció. Que permanezca el fruto, Señor, de esta siembra en nuestros corazones. Que permanezca tu palabra establecida como principio baluarte de toda la enseñanza. Bendigo a tu siervo, Padre, que tú le des ese rema para este día. Dale, Dios mío, esa palabra rema para edificar y construir a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno verlo, pastor, bien. Estamos contentos de verlo bien, ¿no es cierto? Amén. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a comenzar la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Le damos gracias a Dios por este día, porque sabe que qué importante es que Dios nos guíe nuestro caminar. Qué importante es que Dios guíe nuestros pasos. Amén. Y sabemos que Dios ha sido bueno con nosotros. Sabemos que Dios nos ha hablado, nos ha ministrado, ha estado con nosotros día a día, ha guiado nuestro caminar. Dios el año anterior trazó un camino, hermano, importante para nuestra vida. Preparó nuestro caminar, preparó nuestro corazón. Amén. Muchos quizás pensábamos que estábamos bien, pero cuando Dios nos llamó para prepararnos, para llegar al mes 10 del año pasado, que comenzó este estallido social, nosotros estábamos preparados. Diga, preparados. Amén. Preparados, estábamos preparados para lo que venía. Dios ya nos había armado, nos había puesto, ¿no es cierto?, la coraza de justicia, estábamos listos para el combate. Y ahí es cuando Dios, ¿no es cierto?, preparó todo nuestro caminar y preparó todo nuestro corazón para que, ¿no es cierto?, fuéramos y pasáramos este proceso difícil. Este proceso que había incertidumbre, habían temores, habían miedos, había muchas cosas. Amén. El país estaba inestable. Pero ¿sabes qué? Nosotros, los hijos del Señor, estábamos confiados y estábamos tranquilos porque Dios nos había hablado que Él iba a pelear la batalla por nosotros, que Él iba a ir delante de nosotros abriendo caminos donde no lo hay. Amén. ¿Y sabes qué importante es lo que Dios nos dice en este día? Porque en la semana anterior, el primer mensaje del 2020 fue que Jehová cumplirá el propósito en nosotros. Amén. ¿Le crees a Dios? Amén. Sí. ¿Crees que Dios va a cumplir el propósito en tu vida? Amén. ¿Crees que Dios va a cumplir el propósito en tu caminar? Y siempre Dios ha marcado una palabra en esta casa. Amén. Siempre Dios ha dado luz en la oscuridad. Y Dios este día, este año nos dice que es inusual. Compren casa, edifiquen, multiplíquense. Pero ¿saben qué importante es esto? Que cuando Dios nos dice esto, es en medio de la crisis. Amén. En medio de la dificultad, en medio de la prueba. Amén. ¿Y sabes que por qué Dios hace esto con nosotros? Es porque para que Él se glorifique en tu propósito. En medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la incertidumbre. Diga incertidumbre.
Incertidumbre es, hermano, no tener una seguridad a lo que va a acontecer con mi vida. Amén. Dios te dice, haz una empresa en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre, en medio de la inestabilidad económica del país. ¿Quién entiende a Dios con esto? Amén. Pero ¿sabes qué? Lo importante, hermano amado, de todo esto es que en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, es donde Dios se glorifica en nuestra vida. Amén. Siempre Dios ganó batalla con los más pequeños. ¿Por qué? Porque Él era el que se glorificaba en el propósito. Él era el que se glorificaba en esa batalla. Amén. David, hermano amado, no tenía ni siquiera una coraza. Porque ¿sabes qué? Porque la armadura era mucho más grande que él. Pero él tomó a ese pequeño, a ese niño, a esa persona que quizás tú ves y dices, no creo que este no tiene pinta. Eso es lo más bueno. Cuando no tiene pinta es porque Dios lo capacita y hace cosas grandes con ese pequeño. Amén. 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 Casa pequeña. Amén. Casa pequeña, victorias grandes. Amén. Amén. Casa pequeña, victorias grandes. Amén. Y eso es lo importante, hermano. Amén. ¿Le crees a Dios? Amén. Año de desafíos. Año en que Dios va a mover su mano a favor de su pueblo. Año en que Dios va a ir delante de su pueblo con el arca y Él va a pelear la batalla por su pueblo. Año, hermanos amados, en el cual nosotros no tenemos que defender las leyes que van a salir en contra de la iglesia, porque ¿sabes qué? El arca va adelante y Jehová va peleando su batalla. No necesita que la defiendas. Amén. No necesita que lo defiendas porque Jehová se va a defender solo, porque el arca va adelante abriendo camino en el desierto donde no lo hay. Amén. 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 Eso es lo que Dios nos está diciendo en este día. Que Él va a cumplir el propósito de Dios en ti. Y el mensaje de hoy lleva por título: ¿cómo Dios cumple el propósito en mí? Amén. ¿Cómo Dios cumple el propósito en mí? El día jueves, Dios me da una palabra. Yo me la había dado hace 2 jueves atrás, hace 2 semanas atrás, anterior. ¿Y sabes qué? La importancia de esa palabra es que Dios nos está diciendo que Él va a cumplir su propósito, que Él va a tomar el propósito este año, que Él es el que va a ir adelante, Él va a mover su mano, Él va a pelear la batalla por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Él es el que va a ir adelante. Amén. Miki, este año Él va a ir adelante tuyo. Él es el que va a abrir la puerta. Amén. Si viniste a este día, mire, Él quería venir el año pasado y nosotros queríamos recibirlo con gozo. Pero ¿sabes qué? No pudo. ¿Sabes por qué? Porque los que estamos llamados bajo un propósito de Dios, nos movemos bajo las voluntades de Dios. Amén. Amén. Tú estás bajo un propósito de Dios y nos movemos bajo las voluntades de Dios. Y la voluntad de Dios, hermano amado, era que viniera este año. En el año de crisis, en el año de inestabilidad, en ese año en que quizás el cambio para Él no le conviene. Pero ¿sabes qué? Dios multiplica todas las cosas. Y Él tenía que estar aquí en este lugar porque tenía que recibir una palabra de Dios. Amén. Nosotros nos movemos bajo la voluntad de Dios. Nos movemos bajo la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Le crees a Dios? Amén. Nos movemos bajo la voluntad de Dios. Y una de las cosas, cómo cumplir el propósito de Dios en mi vida, es, hermano amado, escuchar la voz de la autoridad de la iglesia. ¿Quién me dice amén a eso? Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios le revela la cabeza de la iglesia, el propósito y el caminar de la iglesia.
Y es ahí donde hay bendición para nuestro caminar. Es ahí donde Dios nos toma, es ahí donde Dios nos muestra el camino, es ahí donde Dios hace todas las cosas y mueve la mano de Él a favor de su pueblo, a favor de sus hijos, a favor de sus siervos. El siervo dijo, este año multiplíquense, vayan, edifiquen casa. ¿Está escuchando? Amén. ¿Cómo Dios va a cumplir el propósito en mi vida? Escuchando la voz de la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Pero Jesucristo se revela a la cabeza. Y la cabeza, hermano amado, imparte la visión. Amén. Amén. ¿Qué me dice amén a eso? Amén. A lo que Dios nos está hablando. Dios va a traer bendición a su iglesia. ¿Cuándo? Cuando escuchemos la voz de la visión de Dios. Amén. ¿Saben que no por cualquier cosa pastor va a hacer un discipulado este año? ¿Por qué no lo hizo el año pasado? ¿Por qué no lo hizo hace 2 años atrás? Porque nos guiamos bajo las voluntades de Dios. Amén. Amén. Y este año es el año en que Dios, hermano amado, te va a enseñar y te va a empezar a capacitar. ¿Para qué? Porque necesita de ti. Nosotros somos un cuerpo. Este es el cuerpo de Cristo. Amén. Y cada uno tiene una función específica en el cuerpo de Cristo. Amén. Tú eres necesario para Dios. Amén. Dios te llamó a esta casa porque eres necesario. Porque eres necesaria. Porque Dios te necesita en este tiempo. Tiempo de crisis, tiempo de pruebas, pero tiempo de bendición para nosotros. Gracias, Dios. La palabra de Dios está en Lucas, capítulo 5, versículo 3. Amén. Recuerden que el título es ¿Cómo Dios cumple su propósito en mí? Amén. ¿Lo encontró? Quizás muchas veces tú piensas, pero ¿cuál es mi propósito? Yo no tengo un propósito en la vida. Yo estoy aquí porque quizás me siento bien en la iglesia, me gusta estar acá, pero ¿sabes qué? Dios tiene un propósito contigo. Él quiere bendecirte. Mira que está a tu lado, Él quiere bendecirte. En este año Él quiere bendecirte. En este año Él quiere bendecirte. En este año Él quiere que tú veas la mano de Él a favor tuyo. En este año, hermanos amados, Él quiere que tú veas que la mano de Dios está a favor tuyo. Amén. Amén. Pero esto importante lo vamos a poder ver solamente con esto, escuchando la voz de la instrucción de la cabeza de la iglesia. Amén. Ok, dice en el nombre de Jesús. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron
ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén. Dios me daba esta palabra. ¿Sabes qué? Lo primero que Dios hace es, para que Dios cumpla el propósito en tu vida, es que escuche la voz de Dios. Es que escuche la voz de la autoridad de la iglesia. Es que escuches, hermano amado, lo que tienes que hacer, lo que tengo que hacer. Dice Simón en la palabra de Dios que ellos trabajaron toda la noche. Le dijo: maestro, trabajamos toda la noche y no pescaron un pez. Amén. Pero ¿saben cuál fue la diferencia de esto? Es que obedecieron la palabra de Jesús de la cabeza. ¿Está escuchando? Es que obedecieron, hermano amado, la palabra del que le dio el rema. Amén. Ellos escucharon e hicieron, que fue la última palabra del año 2019. Escucharon e hicieron, ¿se recuerdan? Escucharon e hicieron. Y este año es el año en que debemos de escuchar y hacer. Este es el año en que debemos de obedecer la palabra de nuestro Dios. Este es el año en que debemos de obedecer las instrucciones que Dios nos va a dar. Amén. Porque si no escuchamos la voz de Dios, vas a trabajar toda la noche y vas a estar toda la noche tratando de pescar un pescadito. Amén. Maestro, hemos ido toda la noche, hemos trabajado toda la noche. Dios va a bendecir a su iglesia a medida que su iglesia entre en la obediencia de Él, en la palabra y en la obediencia de Él. Amén. Y vamos a ver 4 puntos importantes de esto. Lo primero que Jesús hizo fue llamar su atención. Diga, llamar su atención. Llamar la atención de aquel pescador. Llamar la atención de aquel hermano amado que por su fuerza había hecho todas las cosas posibles. Había salido temprano, había preparado sus redes, había, hermano amado, comprado quizás sus carnadas, había llenado el estanque de su barco, había tomado la tripulación para ir a pescar. Pero ¿sabes qué? Dios lo que hizo con ese hombre que necesitaba ser llamado por Dios para que caminara al lado de Jesús, lo primero que hizo, Jesús llamó su atención. Diga, llamó su atención. Cuando Dios quiere hablarte, Él llama tu atención. Amén. Dios ha llamado tu atención. ¿Y sabes cómo Dios llama tu atención? En la crisis, en la dificultad, en el problema, en el momento cuando no hay nada quizás. Amén. En el momento en que Dios te manda a hacer cosas que tú piensas que para el mundo natural es una locura, pero para Dios, hermano amado, es obediencia. Y eso es lo que Dios está buscando en el ser humano, en el hombre, en la mujer de Dios. Él está buscando la obediencia tuya. Eso es lo que busca Dios, tu obediencia, hermano. Y eso es lo que hizo Jesús. Lo primero que hizo con Simón, Él llamó su atención. Él vio su dificultad, Él vio su problema. Él, hermano amado, dice la palabra de Dios que le pidió que se fuera un poquito adentro, porque Él se paró y empezó a predicar a la multitud. Amén. Empezó a predicar, empezó a hablar. Pero ¿sabes qué? El maestro sabía que ese hombre había trabajado toda la noche y no tenía fruto en su barca, y no tenía el recurso para llevar a su casa.
y quizás no tenía para pagar muchas cosas. Amén. Pero Jesús llamó su atención, ¿cómo? Viendo su dificultad, viendo su problema, viendo el momento de la crisis. Amén. Y en ese momento obrar a favor de él. ¿Qué me dice amén a esto? ¿Qué me dice amén a esto, hermano? Sabes que muchas veces, y piensa, hermano amado, en lo que en tu dificultad, en tu problema. Piensa cómo Dios ha llamado tu atención en los años anteriores, en otros lugares. Mira, Dios llama la atención cuando tiene un propósito con tu trabajo. Dios llama la atención en tu familia. Muchas veces, hermano amado, quizás tenemos problemas familiares, pero nosotros no nos damos cuenta. ¿Y sabes cómo nos damos cuenta? Cuando vemos que hay una crisis matrimonial. Cuando vemos, hermano amado, que hay una crisis entre la esposa y el esposo. Y ahí el hombre se da cuenta que hay un problema. Llama tu atención. Hermano, en el problema, en la dificultad es cuando Dios llama tu atención para mostrarte y para decirte cuál es el propósito por el cual tú tienes y estás en ese lugar, en ese momento exacto en el cual Dios te llamó. Amén. Yo me recuerdo muy bien cuando estábamos comenzando el proceso de la enfermedad del pastor Daniel, y él pasa a este lugar y Dios me da una palabra para él. Y la palabra fue: ¿quién te sentenció? Amén. Dios llamó su atención. Dios llamó nuestra atención. ¿Y sabes para qué? Para mostrarnos que hay algo grande que viene para la iglesia. Que hay una gran cosecha que viene para este año 2020. Que hay una gran cosecha, hermanos amados, que viene para la iglesia. En ese momento, en uno de los momentos que estábamos acá, yo veía en este lugar 2 cestas grandes para recoger el pan, el trigo. Así eran las cestas, hermano amado. Viene el momento en el cual van a llegar aquellos que están bajo la promesa de Dios. Aquellos, hermano amado, que algún día dijeron: Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Y hoy están en las drogas, están en el alcohol, están perdidos afuera. Ellos van a comenzar a llegar a la iglesia. Ellos van a comenzar a ser libertados. Ellos van a comenzar, hermanos amados, a cumplir el propósito por el cual Dios los llamó. Todos aquellos que dijeron algún día: Señor, yo te acepto como mi Salvador personal, ellos están bajo una promesa, ellos tienen un sello, ellos son, hermano amado, comprados por la sangre preciosa del Cordero. Y ellos van a llegar este año a la iglesia. Ellos van a venir, hermano amado, leprosos. Van a venir, hermano amado, gastándose toda la herencia. Ellos van a llegar, hermanos amados, hediondos. Ellos van a llegar con una enfermedad. Ellos van a llegar, hermanos, en ese estado, en esa condición. Pero nosotros, la iglesia, debemos de tener el Espíritu del Padre que los abraza, que los recibe, que le pone anillo en el dedo y, hermano amado, que hace una fiestita para recibirlo. Oh, Señor amado, este es el año en que Dios va a traer esa gente. Y la iglesia tiene que tener los brazos abiertos para recibirle, no para condenarle. Amén. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ellos, los que vienen, Dios ya allá afuera les llamó la atención. Amén. En su dificultad y en su prueba, en su momento difícil. Ya Jesús les salió al encuentro, ya Jesús les llamó la atención. Gracias, Dios. Dios llama tu atención. Dios llama tu atención en tu trabajo. La cosa está difícil. Parece que van a despedir a 15 personas.
Al parecer ya no va a haber más trabajo. ¿Sabes qué, hermano amado? Eso es para los que están bajo la promesa de Dios. Esa incertidumbre, ese momento de flaqueza y de dificultad, pero Dios te está llamando la atención para decirte: hey, tú estás bajo la promesa mía, tú estás bajo el amparo mío, a ti no te va a tocar esta crisis, a ti no te va a tocar lo que Dios, hermano amado, a ti no te va a tocar lo que está pasando en este país, Chile. A ti no te va a tocar porque tú estás bajo la promesa de Dios. En este momento de crisis, en este momento de dificultad, en este momento de prueba, Dios te está diciendo, hermano amado, en este día, que Él es el que te va a proveer, que Él es el que te va a multiplicar, que Él es el que te va a dar a 100 por 1. ¿Qué te está diciendo? En el momento de crisis, edifica, multiplícate, edifica, multiplícate. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas, porque estamos bajo el propósito de Él. Estamos bajo el propósito de Él. ¿Y sabes lo que estamos haciendo en este día? Escuchando la voz de la autoridad de la iglesia que se reveló. El Espíritu Santo se reveló a la autoridad y la autoridad soltó la palabra y la iglesia cree la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que está pasando, hermano amado, en este tiempo. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a acontecer. Simón había pescado toda la noche. Pero ¿sabes qué? Faltó solamente la palabra del maestro para decir: boga mar adentro, vamos allá. ¿Cuántos me dicen amén? A lo que Dios nos está hablando. Entonces, cuando Dios llame tu atención, es porque hay un propósito de gloria para tu vida. Cuando Dios llame tu atención, hermano, escúchame en este momento. Cuando en tu casa no haya el pan, Dios te está diciendo y te está llamando tu atención, porque te va a decir que te va a multiplicar. Porque te va a decir y te está diciendo que está bajo la promesa de Él. Gloria a Dios, amén. Gracias a Dios. Sí, Señor. Amén. Y van a llegar aquellos pueblitos a dejarte para comer. Gloria a Dios. Y vas a ver que la promesa de Dios es fiel. Amén. Y vas a ver, hermanos amados, que la promesa de Dios es fiel. Amén. Señor. Gracias, Jesús. Amén. Dios llamó la atención, me puso 3 puntos. Dios llamó la atención en el trabajo, en la familia y en los que están haciendo empresa en este tiempo. Tiempo de inestabilidad. Tiempo de inestabilidad. Pero sabes que Dios es el que va a mover la mano a favor de ti. Dios es el que te va a proveer todas las cosas. Dios es el que te va a abrir puertas. Pero no reclames por las puertas que se cierran. Porque las puertas que se cierran en este año 2020 es porque Él lo permitió así. Es porque Él no te permitió que entraras por esa puerta. Así que si se cierra una puerta en tu vida, hermanos amados, dale gracias a Dios. Porque Él es el que te la cerró. Amén. Dice la palabra de Dios que, dice la palabra, hermano amado, que Dios le habla a la esposa y le dice: sujétate al esposo, sujétate al esposo. Pero hay una demanda para el esposo después que pasa eso. Dice: y vosotros, maridos, amad a vuestras esposas. Amén. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por completo a ella. Amén. Sí, Señor. Dios llama la atención en tu casa. Amén. ¿Sabes qué? Esto lo aprendí con lágrimas en mis ojos. ¿Sabes qué, hermano amado? Y te quiero decir en este día que lo más importante y lo más valioso que Dios te dio es el tiempo. El tiempo nunca vuelve atrás. El tiempo nunca vuelve atrás.
Lo que pasó ya pasó. Sí. Y te quiero decir en este día que lo más importante y el primer ministerio que Dios le dio a un hombre es su familia. Es su familia. Amén. Es su familia. Amén. El primer ministerio que Dios le dio al hombre es la familia. Es lo primero que constituyó. Pero te quiero decir en este día que no todo es dinero ni plata. Sino que, hermano amado, tu esposa, tus hijos, tus hijas necesitan algo importante. Y es esta palabra. Atención. Amén. Amén. Atención. La atención, hermano, no es solamente escucharla a la esposa que hable. La atención también es ayudarle. La atención también es ayudarle en los quehaceres del hogar. Amén. Y esto no te hace menos hombre. Yo no sé por qué mi esposa siempre está así, yo no sé por qué siempre está enojada, yo no sé por qué siempre yo llego y está con la cara larga. Te quiero decir en este día, Dios está llamando tu atención. Amén. Amén. Sí. Yo no sé por qué mi esposa está así, siempre yo le doy todo lo que ella quiere, yo se lo doy todo. Dios está llamando tu atención. Amén. ¿Sabes por qué? Porque tu esposa necesita tu atención. Tus hijos necesitan. ¿Por qué tus cabros se portan tan mal? Tu esposa necesita tu atención. Tus hijos necesitan tu atención. No es solo el dinero, hermanos amados. Te quiero decir en este día que el primer ministerio es la familia que Dios te dio. Y lo primero que tienes que hacer tú, hermanos, es no solamente escuchar a tu esposa, sino que también atenderla. Esto no te hace menos hombre, te lo repito. Te desafío a algo en este día. Varón, sacerdote del hogar, hombre de Dios. Cambia esto. Dale atención a tu esposa y ella te va a dar respeto. Te desafío a esto. Dale atención y ella te va a dar respeto. Sí. Amén. Sí, Señor. Y vas a llegar a la casa y decir, mi esposa está cambiada. ¿Qué le pasó? ¿Y sabes cuál es la señal más importante de esto? Cuando te pregunte esto. Amor, ¿qué quieres de comer? ¿Qué te hago de almuerzo? Esa es una buena señal. Esa es una buena señal. ¿Sabes por qué? Porque cuando de pronto nosotros llegamos a la casa y la esposa te dice, ¿qué? ¿Cómo te fue? Y uno viene cansado y dice, sí, me fue bien, oh, no, me fue mal, pero ¿qué más? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te fue? Ella necesita que tú hables con ella. Dios está llamando tu atención porque el primer ministerio que Dios le dio al hombre, hermano amado, es la familia. Y ¿sabes lo que Satanás quiere? Es destruir esto, el núcleo familiar. Lo quiere destruir. ¿Sabes por qué? Porque sin tu familia no eres nada, hermano amado. Dios está hablando a tiempo. Amén. Y esa es la señal. Esposo, que tú estás acá en este lugar. Si ves que tu esposa anda enojada por ahí, es por esto, es porque necesita de tu atención. Y cuando tú le des atención te vas a dar cuenta del cambio de actitud de tu esposa. Mira, cuando tú le des atención a tus hijos, te vas a dar cuenta el cambio de actitud a tus hijos. El que tiene oídos oiga la palabra de Dios en este día. Amén.
Porque mira, lo más importante, hermano amado, es el núcleo familiar. De ahí empieza todo. Ahí comienza todo para ti. Ahí comienza todo para mí. Esa es el piso. Ahí está tu piso. Ese es tu piso, hermano amado. Ese es tu piso. Y te quiero decir en este día, ¿quieres ver un cambio de actitud en tus hijos? Dale atención. Conversa con él. Siéntate con él. Amén. Habla con él. Amén. Juega con él. Sí. Hazle cariño. Y vas a ver un cambio de actitud Amén. en tu hijo. Amén. Dios llama la atención. Dios quiere ministerios sólidos. ¿Y sabes cómo estamos sólidos? Cuando nuestra familia es sólida. Amén. Estamos sanitos. Estamos sanitos. Amén. De ahí, cuando estamos todos ok, Dios revela el propósito. Dios revela tu propósito. Amén. Luego que salió esta barca y volvió, y usted escuchó la historia que pidieron ayuda para que vinieran a buscar estos peces, porque era mucho. Así va a ser la bendición este año 2020 para la iglesia. Así va a ser la bendición en este año 2020 para la iglesia. Siempre y cuando escuchemos la voz de la cabeza de la iglesia, siempre y cuando escuchemos la voz de Dios a través de la cabeza de la iglesia, la instrucción que Dios va a dar. Gracias a Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, prepárate. Prepárate. Prepárate porque el tiempo viene, el tiempo de la bendición de su iglesia, el tiempo, hermanos amados, en que las barcas van a ser llenas y van a tener que decir, hey, necesitamos ayuda, ven, necesitamos de tu ayuda, porque la barca está llena, ya, las redes, hermanos amados, están pero repletas, se están rompiendo, y ese es el tiempo en que viene para su iglesia, ese es el tiempo que viene, hermanos amados. Gracias Dios. Luego que pasa eso, viene Jesús y le dice a Simón, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Después que volvieron, vieron la bendición de Dios, vieron que la palabra de Dios se cumplió, dice que Simón dejó todo y lo siguió. Amén. Grandes cosas te espera, Simón. Grandes cosas. Dios reveló su propósito en él. Él era, hermano amado, no era la importancia de la barca, el milagro, sino que la importancia de eso era que Jesús necesitaba a ese Simón. Lo importante no es el milagro. Lo importante no es la llamada de que Dios te da la atención, sino que lo importante es que Dios quiere a ese Simón. Dios quiere a ese hombre. Dios quiere a esa mujer. Dios quiere a ese hombre. Ese hombre, hermano amado, que dejó todo. Vio el milagro de Dios y dejó todo. Vio el milagro de Dios y le dijo, yo quiero a este hombre. A este hombre. ¿Sabe por qué? Porque él, sin conocerle, escuchó la palabra y le obedeció. Amén. Y al obedecerle vio el resultado de la mano de Dios. Y lo más importante no es, hermano amado, el milagro, sino este hombre. El hombre que le obedece a Dios. El hombre, hermanos amados, que le obedece a Dios. El hombre que le da la palabra y él acciona en la fe. Amén. Gracias Dios. Gracias Jesús. Porque ¿cuántas veces hemos leído esta palabra? Pero la importancia que Dios le da este enfoque en este día, que Él va a cumplir su propósito en mí. Él va a cumplir su propósito en mí. Esto es lo que Dios quiere, llamar tu atención en tu familia, en tu trabajo, hermano amado, en tu empresa.
hermano amado, en tu caminar diario, Él quiere llamar tu atención. Él quiere decirte que te necesita. No te mires en poco. No mires que tengo... ¿Cuántos años tiene Alvarito? 15. No mires que tienes 15 años. Habla que tus siervos oyen la palabra. Amén. ¿Cuántas veces oramos esto? Dijimos, Señor, habla que tus siervos oyen la palabra. Habla que tus siervos oyen. ¿Lo ha orado usted? Habla que tus siervos oyen. Dios te está diciendo en este día, te está llamando la atención, te necesita para el reino. Te necesita en este año 2020. Él te necesita, hermano amado. Él te necesita. Él te llama con lazo de amor y te está diciendo que te necesita. No te vayas de la casa. No te vayas de este lugar. Oye, hermano amado, yo te quiero decir en este día que no todo es predicar, sino que te quiero decir en este día que la intercesión, el secreto con Dios, la comunión entre los hermanos es lo más importante. Que Dios te hable, que Dios te ministre, que Dios te guíe en tu caminar. Dios revela el propósito para ese hombre. Dios lo llama. Dios te llama en este día. Amén. Dios te llama en medio de crisis. En medio de crisis Dios te llama. En medio de crisis Dios te está llamando. En medio de crisis Dios te llama. En medio de crisis Dios le provee. En medio de crisis, hermano amado, Dios es el que va a bendecir a su iglesia. En medio de la crisis, en medio de la dificultad, es donde Dios va a bendecirte en este tiempo, en este año 2020. Así que si escuchas la estadística, o escuchas los pronósticos, o escuchas el economista que va a decir esto, que esto otro, gracias Señor, dile. Escúchame, hermano, en este tiempo, ponga atención. Cuando usted ponga la televisión y vea el economista que dice, no, en todas estas semanas va a empezar a subir esto, va a bajar esto, y va a haber una crisis, tú mírale como al economista que está en la televisión y dile, gracias Señor, porque eso no es para mí. Gracias Señor, porque eso que está diciendo ese hombre no es para mí. Gracias Señor amado, porque eso lo que él está diciendo no me va a tocar, no me va a llegar. ¿Sabe por qué? Porque estamos bajo una palabra de Dios. Diga, palabra de Dios. Palabra de Dios. Este tiempo, mire, nosotros, la iglesia, usted sabe muy bien, nunca hemos predicado de que la prosperidad o que aquí se va a llenar de plata, no. Siempre hemos hablado lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos dirige. Siempre hemos andado bajo la palabra de Dios. Pero este año es el año de la bendición. Este año es el año en que Dios va a prosperarte. Este año, hermanos amados, es el año en el que Dios va a mover su mano. Mira, te voy a contar algo personal. Se acercó una persona y me dijo, ¿cuánto vale tu empresa? Te quiero comprar los clientes todos. ¿Sabes qué, hermano? Yo le dije que no estaba en venta. ¿Sabes por qué? Porque Dios me dio ese sustento y yo no voy a vender lo que Dios me dio. Amén. Yo no voy a vender lo que Dios me dio para que fuera mi sustento, para que fuera, hermanos amados, el recurso de mi casa. ¿Sabes por qué la vendo? Ok, tantos millones, bueno, vamos. Pero ¿sabes qué? La provisión estaba en ese lugar. Eso es lo que Dios me había dado. Cuando yo salí en esos años de la empresa en la cual trabajaba, Dios me dio una palabra. Y esa palabra, hermano amado, se ha cumplido hasta acá. Mi empresa no es una empresa que va a ser una multinacional, lo que le decía Almiquera,
sino que mi empresa va a ser solamente una empresa de sustento para yo poder servirle al Dios, Amén. el cual me salió al encuentro. Entonces de pronto, si no tenemos la voz, el oído atento a lo que Dios nos está hablando, nos vamos. Nos vamos por ahí, nos desviamos, ¿Me está escuchando? Amén. ¿Me está escuchando, hermano? Sí, amén. Qué importante es preservar lo que Dios te dio. Dígale que está a su lado, preserva lo que Dios te dio. Consérvalo. Consérvalo porque ahí está tu bendición. Conserva lo que Dios te dio porque ahí está tu bendición. Ahí está tu bendición. Lo que Dios te dio es lo que Dios te bendijo, hermanos amados, para proveerte todas las cosas. Amén. Y lo que dice mi pastor Daniel, dice él, Dios no me da lo que yo quiero, sino lo que Bendigo. eso es lo importante. Amén. Eso es lo importante. Sí, Señor. Eso es lo importante. De pronto, hermanos amados, me voy por un costado y vamos andando y vendo todo eso. Pero ¿sabes qué? La estrategia, cuando yo salí de esa empresa, me la dio Dios. La estrategia que salí de esa empresa y me independicé, Dios me la dio. No me la dio un hombre, no me dijeron, oye, mira, a este le funcionó, hácela tú. No, a mí me lo dio Dios. Yo salí con una palabra de Dios y en el tiempo he visto la bendición de Dios en mi vida y en mi caminar. No te estoy diciendo que soy multimillonario, pero sí tengo lo que necesito. Y Dios me dijo que esa empresa que Dios me daba era una empresa de sustento para que yo pudiera servirle en libertad. Amén. Satanás sabe dónde está tu Sí, debilidad. ¿Se recuerda que hubo un mensaje de las debilidades? ¿Se recuerda usted? Mire, Satanás sabe y conoce tu caminar. Y te quiero decir en este día que Él es paciente. Él espera. ¿Sabes qué espera? En el momento que uno está débil. En el momento en el cual, hermanos amados, no hay una fortaleza. Él no te va a atacar cuando tú estás orando 24 horas al día. Él te va a atacar cuando llevas 2 semanas y todavía no has orado unos 5 minutos. Amén. ¿Me está entendiendo hasta ahí? ¿Me está entendiendo hasta ahí, hermano? La importancia de todas estas cosas, la importancia del llamado de atención de Dios para nuestra vida. Porque Satanás sabe el momento justo en el cual puede tumbarte. Por eso que nosotros debemos estar en constante oración. Amén. En constante oración, en constante oración, en constante oración, porque ¿sabes qué? Como te dije anteriormente, Satanás no te va a pegar cuando estás ayunando, cuando estás en tus 30 días de ayuno, sino que Satanás te va a pegar cuando estás débil, cuando no has orado nada, cuando, hermano amado, tu vida espiritual quizás está por el suelo, quizás no has orado porque quizás piensas tú muchas cosas, pero te quiero decir en este día que cuando va a venir la bofetada es cuando tú estés, hermano amado, en otra, cuando no hayas orado nunca y cuando estés ahí. Tranquilo, descansando. Quédate ahí nomás, estás súper bien ahí. Estás súper bien ahí. Amén. ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Porque Dios es el Dios que va a cumplir su propósito en mí. ¿Sabes la importancia de este llamado de atención? ¿Para qué te sirve a ti? ¿Y tu propósito? ¿Sabes para qué te sirve este llamado de atención? ¿Cómo Dios te llamó la atención para que tú puedas, ¿no es cierto?, entrar al propósito? Porque esto en ti va a crear, hermano, accionar la fe.
Diga, accionar la fe. Hemos pescado toda la noche. Hemos pescado toda la noche. Pero esa escena, a ese hombre, en el momento difícil, en el momento que entra en el llamado, empieza y acciona la fe. La fe, diga fe. Fe. Acciona la fe en él. Acciona la fe en él. Amén. ¿Cuánto Jesús le ha salido al encuentro? ¿Cuántas veces Jesús le ha salido al encuentro? ¿Cuántas veces Dios ha aumentado tu fe viendo prodigios y milagros? Amén. ¿Cuántas veces Dios ha aumentado tu fe? Y te quiero decir en este día que este año Dios va a necesitar que tú acciones tu fe, que tú acciones en fe, que acciones en fe, que acciones en fe, porque van a haber momentos en el año en que Dios te va a decir, hey, anda y haz esto. ¿Sabe cuando pasa eso? ¿Qué pasa con el hombre? Se paraliza. Entra los temores, entra los miedos. Pero te quiero decir que cuando hay miedo, cuando hay temor, no hay fe. Y cuando hay fe, no hay temor. Escúcheme bien. Cuando hay temor, no hay fe. Y piénselo. Y cuando hay fe, no hay temor. ¿Sabes por qué te explico? Dios te manda a hacer algo. Estás en ese momento en el que recibiste la palabra. Voy a accionar, pero digo, uy, estamos ahí igual que Pedro en la barca. Pedro, ven. Dice, maestro, ¿puedo ir? En medio de la tempestad, en medio de la prueba, ¿no es cierto? En medio de la tempestad, Jesús le dice, ven. Le dio dígame usted, la palabra, la instrucción, se la dio. Y en ese momento que le dio la instrucción, él dice que vio las olas y tuvo miedo y se hundió. Cuando hay temor, no hay fe. Cuando hay temor, hermanos amados, no hay fe, porque el temor te paraliza, no deja que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. El temor no deja que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Que tú hagas y acciones la fe en la cual Dios te está llamando, Dios te está diciendo. El que tiene oídos, oiga esta palabra. Por eso que el temor te paraliza y no te deja. No se va la fe de ti. Pero cuando uno acciona en fe, te quiero decir en este día, cuando uno da el paso, cuando uno está aquí, recibe la palabra y da el paso, ¿sabes qué? Se fueron los temores. Se fueron los temores y sigues caminando y se fueron los temores y sigues caminando y se fueron los temores y te das cuenta que Dios está a favor tuyo y te das cuenta que Dios abre el camino en el desierto donde no lo hay y te das cuenta, hermanos amados, que el temor es el que te paraliza, que el temor no te deja, hermanos amados, cumplir el propósito por el cual Dios te llamó. Hermano José, párese aquí por favor. Este es el tiempo en el cual usted va a estar aquí. Tiene la palabra, dése vuelta. Tiene la palabra. Pero el temor. Está malo esto, ¿ah? Mira la inestabilidad que hay. No hay que dar un paso. No vas a fracasar. Hasta aquí llegaste. Pero tienes la palabra. Y de pronto el temor impide en que des el paso para cumplir el propósito por el cual Dios te llamó. Para que impide el temor, saca la fe de ti. El temor que hay en cada uno de nosotros saca la fe del hombre. Pero cuando no hay temor, y te das cuenta, las hermanas, y te das cuenta que Dios es el que está a tu favor, y te das cuenta en el que Él es el que abre el camino donde no lo hay. Amén. Gracias, Dios.
Y luego de accionar en fe, viene ejecutar las promesas de tu llamado. Dios lo habló hoy día a través del siervo. Amén. Dios tiene promesas para tu vida. Dios tiene promesas para mi vida. Este es el año en que Dios te va a decir: acciona en fe. Acciona en fe. Porque vienen las promesas de Dios para tu llamado. Vienen las promesas de Dios para tu vida. Vienen las promesas de Dios cumplidas, hermanos amados, en este año 2020. Amén. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? Amén. Señor. ¿Le crees a lo que Dios está hablando en este día? Amén. El tiempo en el cual Dios va a bendecir a su iglesia. Es el tiempo en que Dios va a ejecutar las promesas de tu llamado. Dios te prometió, Él va a cumplir. Porque Él no es Dios que miente. Ni hijo de hombre dice la palabra para que se arrepienta. Sino que Él va a cumplir su palabra en mí. Dígale a que está a su lado: Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios amado. Gracias, Señor, porque este es el tiempo en el que Dios va a llamar a sus llamados. Amén. David, usted está aquí no por cualquier cosa. Dios te repitió 2 veces la misma palabra. Y es porque Dios te llama, Dios te restaura, Dios te levanta, y Dios es el que te quiere bendecir. Amén. Pero no te puede bendecir hasta que tú no acciones en la palabra que Dios te dio. Amén. La bendición está ahí. Así, así. Pero ¿sabes qué? Mientras tú no acciones la palabra que Dios te dio, sí, te vas a quedar hechas raíces. Hechas raíces. Sométete a la autoridad de Dios. Lo que Dios nos está hablando, para que Él te bendiga. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Dios amado. Gracias, Jesús amado. Amén. Amén. Sí, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Si estás en una soledad, en una depresión en este tiempo, Dios te está diciendo en este día que Él es el que llama la atención de tu vida. Él es el que quiere sacarte a flote. No hay medicamentos, hermano, escúchame. No hay medicamentos. No hay doctores que te puedan quitar esto. ¿Sabes quién te puede quitar solamente esto? Jesucristo de Nazaret. Él es el que te está diciendo en este día que esa depresión que tú tienes en tu vida es porque Él hoy, en este día, Él la corta de tu vida. Él la corta de tu vida. Él saca la venda de tus ojos. Él te va a comenzar a mostrar en este tiempo te va a comenzar a mostrar lo hermoso que es vivir bajo la presencia de Él. Gracias, Dios amado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque este es el tiempo en que vienen los procesos de Dios, en el que viene la bendición de Dios. Mire, y me recuerdo algo. Cuando Moisés, ¿no es cierto?, él estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Y viene la zarza. Y dice: Moisés, esto también lo prediqué hace unos años atrás, me recuerdo. Cuando Dios llama a Moisés, lo primero que hace, llama su atención. Amén. Él era un hombre con propósito. Era un hombre con propósito. Pero te quiero decir en este día que para los demás era un homicida, era un fugitivo, era uno que estaba arrancado. Amén. Para los demás, para los egipcios, para los del mundo, para los de afuera, ese era uno que estaba lejos, que era un homicida, que era uno que estaba arrancado. Pero para Dios era un hombre que estaba bajo el propósito de Él.
Para Dios, Moisés era un hombre, ¿no es cierto?, que libertaría al pueblo de Israel de los egipcios. Y lo primero que hizo, Dios llamó su atención con la zarza. Amén. Lo primero que Dios hizo, llamó su atención. Miqueas, lo primero que Dios hace, llama tu atención para el propósito. Cuando Dios tiene la atención de ese hombre, Dios le revela el propósito. Dios le revela lo que tiene que hacer. Cuando Dios tiene la atención tuya, hermanos amados, Él es el que revela, lo que tienes que hacer. Gracias. Amén. Y ahí comenzó todo. Después de ese proceso comenzó todo para él. Él accionó la fe y él caminó en su propósito. Eso es lo que Dios te está diciendo en este día. Pastor, Dios le llamó la atención, llamó su atención, le proveyó y Dios le muestra el propósito. Vamos. Amén. Hermano José, Dios le mostró, le llamó su atención, vio lo que estaba pasando, pero él le dijo, camina, porque yo voy delante de ti abriendo el camino. Y comenzó a caminar. Amén. Hermano Alejandro, él lo que mira es ese hombre en el cual Dios habla y él obedece. Dios habla y él hace. Dios habla y él hace. Y Dios busca a aquellos hombres, hermanos amados, que sean obedientes a la voz de Dios. Amén. Gracias, Jesús. ¿Cómo Dios va a cumplir el propósito en mí? Ya sabe cómo Dios va a cumplir el propósito en usted. Solamente en este año, escuchando la voz de la autoridad y siguiendo estos pasos, en los cuales Dios te va a comenzar a encaminar. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Póngase de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Tú hablas a tiempo. Tú siempre hablas a tiempo a tu iglesia. Tú siempre hablas a tiempo a tus hijos. Siempre llegas a tiempo para salvarnos, para libertarnos. Siempre llegas a tiempo, Jesús amado, para rescatarnos en el momento en que estamos perdidos. Siempre llegas a tiempo, Jesús amado, para darnos la mano en el momento de la dificultad. Siempre llegas a tiempo, Jesús amado. Siempre llegas a tiempo. Tú siempre llegas a tiempo, Jesús amado. Siempre llegas a tiempo para hablarnos. Siempre llegas a tiempo antes que demos el paso en falso. Tú siempre llegas a tiempo, Jesús. Gracias, Jesús amado. Gracias te damos en este día por esta palabra en el cual tú nos dices que nos vas a bendecir en este año 2020, pero que esa bendición viene a través de tu voz, a través de tu palabra, a través de la instrucción la cual tú vas a dar a la cabeza de la iglesia. Siempre llegas a tiempo, Jesús. Señor amado, ¿cuántas veces
estuve en esa situación. He trabajado toda la noche. ¿Cuántas veces, Jesús amado, he estado en esa situación? Pero tú siempre llegas a tiempo. Siempre llegas a tiempo, Jesús. Gracias, Jesús amado. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Dios, por este día. Dios me trae a memoria el testimonio que nuestro pastor Daniel daba, del pastor de allá de Colombia, en el cual cuando a él le declararon el cáncer en la cabeza, él decía: no te creo, diablo mentiroso. ¿Se recuerda usted? Cuando usted vea en esa televisión todo lo que viene malo para el país, dígale: no te creo, diablo mentiroso, porque para mí hay una bendición más grande este año. Amén. Porque para mí hay una bendición de parte del cielo. Porque para mí viene el maná del cielo. Porque para mí está preparada la provisión. Porque para mí está preparada la provisión del cielo. Porque para mí mi casa está preparada la bendición del cielo. Porque para mí mi casa está preparada la bendición del cielo. Porque para mí mi casa está preparada la bendición del cielo. No te creo, diablo mentiroso. No te creo, diablo mentiroso. Y el diablo te va a decir: pero oye, hey, has pescado, has ido a pescar toda la noche y no tienes nada. Pero yo te creo, Señor Jesús. Yo creo en tu palabra. Yo creo en que tú vas a proveer todas las cosas. Yo creo, Jesús amado, en que tú vas a mover tu mano a favor de tu iglesia. Yo creo, Jesús amado, en que tú vas a hacer todas las cosas perfectas. Yo creo, Jesús amado, en que tú vas a llegar a tiempo en este año 2020. Yo creo, Jesús amado, en que tú vas a llegar a tiempo en este año 2020, en el que tú, Señor amado, vas a tomar nuestras manos y nos vas a guiar por este propósito de gloria. Pues yo creo, Señor amado, en que en este año 2020 va a haber un derramamiento del Espíritu Santo en tu iglesia. Yo creo, Jesús amado, en que todos aquellos que están bajo la promesa de Dios van a llegar a tus templos, van a llegar a tus iglesias. Y así como Simón, Señor amado, estaban llamando las otras barcas porque no cabían más pescados en sus redes. Así va a ser en este año 2020 esta pesca. Oh Jesús, Jesús amado, gracias. Gracias porque nos enseñas a vivir día a día. Gracias, Señor amado, porque nos hablas no solamente de una palabra bíblica, sino que nos hablas de nuestra familia, de nuestras esposas, de nuestros hijos. Nos enseñas, Señor amado, a ser siervos de Dios. Nos enseñas a ser verdaderos, Señor amado, sacerdotes del hogar. Oh Jesús amado, gracias. Gracias en este día. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque siempre llegas a tiempo. Gracias, Jesús, porque siempre llegas a tiempo. Gracias, Jesús amado, por esta palabra, Señor amado, que tú has traído a tu iglesia. Porque creemos en que tú, Señor amado, estás haciendo todas las cosas. Amén. Gracias, Dios. ¿Crees a la palabra de Dios en este año? Pasa a este lugar. Vamos a orar en este día. Vamos a sellar esta palabra. Vamos a sellar esta palabra. Vamos a sellar esta palabra. Esta palabra en la cual Dios nos ha hablado y nuevamente nos ha marcado un caminar. Nuevamente Dios en esta casa pequeña le va a hacer vivir
una victoria grande. Nuevamente, en esta casa pequeña, Dios le va a hacer vivir una victoria grande. Oh Jesús amado, gracias. Gracias Jesús amado. Gracias Jesús. Gracias Jesús, porque tú hoy en este día vas a sellar esta palabra. Vas a sellar esta palabra. Oh Jesús amado, este es el tiempo en el que vamos a andar bajo tus propósitos de gloria. Este es el tiempo en que tenemos que accionar, Señor amado, en fe, en lo que tú nos estás hablando en este día. Oh Jesús amado, gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios amado, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Póneme en el centro. Yo puedo orar por ustedes, pero quiero decirle algo. Dios me hablaba sobre él. Y ya sabe el contexto. Pedro estuvo toda la noche tratando de pescar. Significa que él remó mucho hacia acá, buscando dónde. Pero llega el Señor y le dice, después de haberle pedido prestado su nave, le dice: boga mar adentro. Meditaba en esto. Dios me dice que te diga que esto no va a ser fácil. Pedro estaba muy cansado. Y decirle a alguien que bogue mar adentro lo está llevando a un desafío. Yo he estado en medio de tempestades en el mar y en lagos. Sé lo que significa estar cansado e ir más allá de las fuerzas. En ese tiempo ellos remaban, no había como hoy botes con motor. Entonces viene el Señor y le dice: boga mar adentro. Bogar mar adentro en un estado de cansancio requiere esforzarse. Yo te digo, hay una promesa para ti, pero no va a ser fácil. Vas a tener que pelear tu batalla. Tienes que bogar mar adentro contra la corriente, contra el viento. Vas a tener que luchar contra el cansancio, contra las dudas, contra los temores, contra las distancias. Porque no es lo mismo pescar a la orilla. Él dice: anda mar adentro. Y las olas de mar adentro no son las mismas las olas de orilla. Vas a enfrentarte a olas grandes, a vientos distintos, pero no te olvides de la promesa. Pero aquí hay algo más que me mostraba Dios. Echa tus redes, pero para pescar. Echa tus redes para pescar. No dudes. No tienes porque algo va a resultar aquí, no. Boga mar adentro, pero cuando tienes las redes, ten la seguridad que tú vas a pescar. Léalo bien, echa las redes para pescar. Está viendo, ahí estamos hablando de una actitud. Porque el pescador va, busca y tira las redes a ver si sale o no sale. Hay una cierta incertidumbre. Pero aquí Dios te dice: boga mar adentro. Es el primer paso de la obediencia. No te preocupes de la tempestad, no te preocupes del cansancio, no te preocupes de la oscuridad, no te preocupes del tiempo, no te preocupes de las olas, no te preocupes de nada, solo anda para adentro. Pero cuando llegues al punto, ten la seguridad, echa la red para pescar. Esa es una actitud. No dudes, echa tus redes, pero para pescar, porque tus redes van a quedar tan llenas de peces que vas a tener que llamar a tus amigos para compartir tu bendición. Y tus amigos van a tener que ir donde estás tú
Van a tener que orar para adentro. Van a tener que ir a la misma posición tuya para que tú le compartas tu bendición. ¿Se da cuenta que inmediatamente la palabra se acciona? Dios te dijo que Dios va a bendecir cuando escuches la voz de la cabeza de la iglesia. Y ya dio una instrucción. ¿La tomaron? Y ya dio una instrucción. No importa la tempestad, no importa. ¿Lo escuchó? Ahí está tu bendición. La promesa está. Padre, te damos gracias, Señor amado. Sellamos esta palabra. Sellamos esta palabra. Oh, Señor amado. Pide resultado. Pide resultado. Pide resultado. Acciona en la palabra. Acciona en esto. Acciona en lo que Dios te habló y lo que Dios te mostró en este día. Empieza a accionar. Empieza en este día a accionar en lo que Dios te mostró. ¿Quieres un cambio? ¿Quieres un cambio? Comienza a accionar en lo que Dios te mostró en esta palabra. ¿Quieres un cambio? ¿Quieres un cambio? Acciona en lo que Dios te mostró en esta palabra. Acciona en lo que Dios te mostró en esta palabra. Acciona, acciona y verás los resultados. 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 En este tiempo Dios va a tomar hombres que sean obedientes a su palabra. Hombres que sean obedientes y tengan un oído abierto a la voz del Espíritu Santo. Y Dios te está diciendo y te está hablando en este día. Y te está diciendo, Alejandro de Humoy, Dios te está diciendo en este día, ¿quieres cambio? En tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tu casa, comienza a actuar. Gracias Jesús. Gracias Jesús, en este día accionamos, Señor, a tu palabra. Oramos, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Levanta tus manos en este día. Levanta tus manos porque Dios en este día ha visto que has pasado a este lugar, accionando la fe de la palabra de Dios, accionando la fe de la palabra de Dios. Dale gracias a Dios en este día, porque Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Dios va a cumplir el propósito en tu caminar. Dios va a cumplir el propósito en tu camino en este día, en este año 2020. Tu provisión está, la promesa está. No va a ser fácil, dijo la palabra de Dios a través del pastor, no va a ser fácil, pero la promesa de Dios está para su iglesia. Amén. La promesa de Dios está para su familia. Oh, hermano amado, en este día la promesa de Dios está para su familia. La promesa de Dios está para tu casa. La promesa de
Gracias, Rey. Gracias, Señor. Bendito Dios. No va a ser fácil en este año, pero la promesa de Dios está. La promesa de Dios está. Dios te va a bendecir en una forma sobrenatural. Vas a decir en este año 2020, vas a decir, pero ¿cómo? ¿Por qué tengo tantos recursos? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que está pasando? Vas caminando bajo la palabra de Dios. Estás caminando bajo los propósitos de Dios. Estás caminando bajo las promesas de Dios. Empieza a caminar. Empieza a caminar en este día, porque el año ya comenzó. Empieza a caminar ahí en su puesto, empieza a caminar ahí en su puesto, empieza a caminar en este camino, porque este año ya comenzó. Estás caminando bajo las promesas de Dios, estás caminando bajo la palabra de Dios, estás caminando bajo los propósitos de Dios, estás caminando bajo las promesas de Dios. Oh Señor amado, estás caminando bajo las promesas de Dios, estás caminando bajo la palabra de Dios. Dios es el que te va a multiplicar, Dios es el que te va a proveer, Dios es el que te va a dar, Dios es el que te va a multiplicar. Va a llegar el tiempo en que vas a decir, hoy Señor, vengan amigos a ayudarme porque no puedo tener más. Jesús amado, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey, esa es la palabra que vamos andando en este día. Sí, Señor. Gracias. Camina en fe, Sí, Señor. camina en el camino de Dios, camina porque mira, muchas cosas se van a hablar, pero estás bajo la promesa de Dios, estás bajo la palabra de Dios, estás bajo los propósitos de Dios. Amén, amén. Oh Señor amado, estamos bajo tu propósito. Caminamos, esta palabra en el nombre de Jesús. Oh Rey Maíca,
Ima ine itere pataraika ritere pakarai inai koma imai kalama imai ketrei kolong kai karaiko makarai kara oka ma inai tararara inai makaterika inai mai inai tororo inai. Él es el creador de la tierra y de los cielos. Él es el que era el creador del Todopoderoso, el gran yo soy. Dios pacta contigo en este día. 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 El que es y el que ama y el que viene a venir, el Todopoderoso. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús amado. Gracias Jesús amado. Gracias Jesús. 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 Oh, el Espíritu Santo me trae una palabra en este día. Así como los dinteles estaban en las puertas marcados con sangre del pueblo de Israel. Así esta palabra va, hermanos amados, en este año, a pasar por tu puerta la pobreza, a pasar por tu puerta de largo la falta de recursos, a pasar de largo por tu puerta la falta de oportunidades, a pasar de largo por tu puerta. Porque ¿sabes qué? En esta palabra Dios marcó tu linterna con sangre y es un pacto de Dios en este día contigo. Es un pacto de Dios en este día.